pero ahí está. Bueno, hermanos, buenas noches. Bienvenidos una vez más a otro estudio de la palabra. Esta prédica la pueden oír, volver a repasar en el canal de YouTube de Doctrina Bíblica. Ahí estamos colgando las prédicas, no solo las de este grupo, sino que las del otro grupo del jueves, que es dirigida por nuestro hermano Chespi Hurtado. Entonces, hoy vamos a, como ven en la pantalla, tenemos otra vez la palabra confianza. Vamos a hacer una lección más respecto a la palabra confianza. Se recordarán que con esta palabra pues ya llevamos casi 2 meses, creo, pero venimos a estudiar esta palabra y dentro de todo el proceso, ustedes pueden ver las prédicas ahí en el canal, estudiamos al rey Ezequías, cómo él puso su esperanza, dice la Reina Valera del 60, pero la palabra que dice ahí es bataj, que es confianza, cómo puso su confianza en Dios. ¿Y cuál fue el proceso de lograr que él pusiera su confianza en Dios? Y definíamos la confianza como el resultado de una relación. La relación en una relación tiene que haber experiencias. Y esas experiencias son las que de esas experiencias resulta la confianza. También se acuerdan que estudiamos que la confianza va en ambas vías. En una relación así funciona. Si normalmente en una relación personal yo confío en alguien, esa persona también confía en mí, porque es de ambas vías. No es difícil o es raro ver que yo confío en alguien, pero esa persona no confía en mí. Ahí no hay algo que no está funcionando bien. Igual es con el Señor. Cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, el Señor nos da una experiencia y luego nosotros le tenemos que dar una experiencia al Señor. Y así es como se vuelve una relación de confianza. Leíamos en Proverbios 31 de la mujer virtuosa, cómo el esposo confía en su esposa. Y esa es una forma como también el Señor nos muestra cómo Él confía en su esposa, en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le damos experiencias al Señor. Una vez nosotros le damos una experiencia al Señor, el Señor leíamos una palabra que como que se desmaya, se desploma hacia nosotros en total confianza, en total apertura. También veíamos cómo logramos la confianza, era buscando al Señor. Buscar al Señor también significa perseguir intensamente. Y perseguir intensamente hasta capturarlo es salir como la esposa, la amada salió en Cantares a buscar a su esposo cuando él llegó, metió la mano en la puerta. Ella no le abrió porque estaba muy cómoda. El esposo se fue y ella salió a buscarlo intensamente, a perseguirlo, hasta capturarlo. Entonces, veíamos todas esas figuras, hermanos, y también se recuerdan que leíamos y veíamos cómo el ejército del rey de Asiria venía en contra de Ezequías, y era una figura, lo hablábamos, una figura de Leviatán. Y cómo Leviatán empezó a probar la confianza de Ezequías. Y no solo la confianza de Ezequías, sino que la de todo el pueblo. Y así es como viene el enemigo contra nosotros a probar esa confianza. Leíamos que la confianza ya es una estatura que tiene que ser probada. No es para todos. Leíamos en Deuteronomio 11 que la palabra dice, por lo tanto, yo no le hablo a vuestros hijos, porque sus hijos no han sabido ni han visto la mano extendida de Dios, el castigo de Dios, su mano, su fortaleza, la grandeza de Dios. O sea, esta palabra, hermanos, se logra tener por una estatura, por una experiencia con el Señor. Nuevamente, experiencia de ambos lados. Con esto también, hoy vamos a estudiar una parte de por qué es que Dios a veces permite, no a veces, siempre permite las pruebas y permite a veces situaciones en las cuales es el resultado de un juicio de Dios. Y hoy vamos a ver cómo el rey Acaz, que es el papá de Ezequías, él se apartó de Dios. Vean esto. Todos estos reyes son descendientes de David, pero Acaz es una figura también de nosotros mismos, como a veces, siendo nosotros parte del pueblo, el Señor trata de hablarnos, trata de poner delante de nosotros sus ordenanzas, su camino, su misericordia.
si nosotros no atendemos y no oímos su palabra, quiere decir que nos estamos apartando de Dios. Y si nos apartamos de Dios es porque estamos inclinados hacia ídolos, hacia dioses ajenos, hacia amores que no son de Dios. Y a veces es una situación muy sutil. Hoy lo vamos a estudiar. Y les hice un resumen muy grande para los que no habían estado con nosotros. Y hoy vamos a aterrizar ya en el último tema. Hoy vamos a estudiar al rey Acaz. Y aquí les tengo la última parte de la presentación. Les voy a poner la parte que quiero. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Aquí está. Vean, leamos por favor Isaías 7. Ven la pantalla. Si alguien me ayuda, vamos a leer todo el capítulo otra vez, hermanos, para tener contexto. Entonces, vamos para Isaías 7. Y aquí vamos a leer por qué es que la razón por la cual Dios envió después al rey de Asiria. Y vamos a ver la razón, y vamos a estudiar Acaz. Y vamos a ver los tiempos, porque acuérdense, Acaz es antes de Ezequías. Y Acaz, ustedes lo pueden leer también en Segunda Crónica y en Segunda Reyes, Segunda Reyes, donde él no hizo lo bueno delante de Dios. Entonces, alguien que me ayude a leer Isaías 7, vamos a ver, aquí les voy a decir desde dónde a dónde. Del 1, vamos a ver hasta el 10, hasta el 9. Del 1 al 9, por favor. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Del 1 a dónde? Del 1 al 9, por favor. Isaías 7, del 1 al 9. Y después vamos a ir comentando algunas cosas ahí. Y van a ir viendo ya cuál fue la razón por la cual Dios envió al rey de Asiria. Isaías 7, del 1 al 9. Al 9, por favor. Muy bien. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. 5. Ha acordado maligno consejo contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, y diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongámonos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín en Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Ramalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Hasta el 9, ¿verdad? Sí, ahí, hermana, muchas gracias. Bueno, hermanos, aquí tenemos la primera escena, si lo quieren ver así. Vemos cómo, a pesar de que Acaz, ustedes lo pueden ver en Segunda Crónica, hizo lo malo delante de Dios. Era un rey que se fue del
delante o detrás de otros dioses. A pesar de todo eso, el Señor le habla y manda a Isaías y le dice, guarda, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Ahora, ¿cómo reaccionó Acaz cuando él vio que venía este ejército delante para atacarlo? Se turbó totalmente. Entonces, viene la palabra del Señor y nos dice, y le dice a Acaz, guarda, repósate, no temas. Aquí ya vemos a Dios hablándole a Acaz, y aquí les puse yo en la presentación Isaías 7, 4, 11. Dios le habló a Acaz, y vamos a ver la última parte que le habló a Dios a Acaz. Y tal vez, hermana, si me ayudas a leer hasta el 11, y ahí vamos pero quería enseñarles primero cómo el Señor le está hablando a Acaz, a pesar de que él era un rey que había hecho lo malo delante de Dios. Ahí vemos la misericordia de Dios. Ahora, por favor, ayúdame a leer hasta el 11, y ahí vamos a parar otra vez. Muy bien. Leí hasta el 9, ¿verdad? Léeme el 10 y el 11, por favor. Ok. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Amén. Vean, aquí otra vez el Señor no solo le habló de lo que estaba haciendo el enemigo, le habló que tuviera tranquilidad, que no se turbara su corazón, que él reposara, sí, porque él no iba a prosperar lo que el ejército iba a hacer. Y aquí le da una instrucción. Dice, pide para ti señal de Jehová. Esta parte de la señal es muy importante porque le está pidiendo, pide una prueba, pide tener una experiencia con el Señor. Ahí le está diciendo que le pidiera al Señor que él tuviera una experiencia. Y vean de dónde, de lo alto y de lo bajo, desde lo más alto hasta lo más bajo. Así es como el Señor a veces pide que nosotros tengamos experiencias en las alturas y en lo bajo. Pero aquí el Señor está dando una instrucción específica a Acaz. Y vean la respuesta de Acaz, yo se las voy a leer. Vean, dice, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. ¿Cómo así? Aquí Dios le está dando una instrucción bien clara. Y Acaz dice, no, no lo haré. Y ahí quiere Acaz salir con una respuesta o sale con una respuesta dándole a entender a Dios que no, lo que tú me estás pidiendo no es justo. Yo soy más justo. Mi criterio de justicia es diferente y la tuya no, porque yo no voy a tentar a Jehová. Así decía la ley. Pero Jehová le está dando una instrucción, pero él le sale con esta respuesta, hermanos. Imagínense cómo puede haber reaccionado el Señor cuando él le está diciendo, pídeme una señal, tené una experiencia conmigo. Y viene acá y le dice, no, no voy a pedirla, no voy a tentar a Jehová. Yo no sé qué estaba pensando acá. Y vean cómo le responde y qué hace Isaías. Este es Isaías profetizando. Y me van a permitir, voy a leerles esta parte porque es muy importante. Y ahí vamos a ir comentando después. Dijo entonces Isaías en el 13, oíd ahora, casa de David, os es poco molestos a los hombres, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también le seáis a mi Dios, como diciendo, ya son molestos para los hombres y ahora se atreven a ser molestos también a mi Dios, al Señor de los cielos, a Jehová Todopoderoso. También van a fastidiar a Dios con sus cosas, con sus supuestas justicias y sus interpretaciones de lo bueno y lo malo, ¿verdad? ¿Por qué no le hacen caso? O sea, de todo eso, imagínense todo cómo se sintió Isaías. Y dice, por tanto, y vean la misericordia del Señor. Y esta es señal para el pueblo que estaba haciendo lo malo delante de Jehová. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y esto es Dios con nosotros. Y comerá mantequilla y miel hasta que sepa. Y esto es bien importante, esto ya lo habíamos estudiado en estudios anteriores, ¿se acuerdan cuando estuvimos estudiando este rey y este príncipe que el Señor nos da? Estudiamos el capítulo 9, ¿se acuerdan? Y dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno.
¿Qué es lo que está haciendo el Señor acá? Esta es la profecía para el Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero vean la instrucción en el 15, está diciendo que ese niño tiene que comer mantequilla y miel hasta que sepa. Esa palabra sepa es yará. Esa palabra yará quiere decir instrucción. Y así podemos ver que Jesús, cuando vino a la tierra, él en su infancia hasta joven, él fue instruido ¿para qué? Para discernir entre lo malo y lo bueno. Él tenía que saber discernir para desechar lo malo y escoger lo bueno. Eso es lo que no sabía hacer acaso. Y el mundo hoy, hermanos, es lo que está pasando hoy. El mundo está llamando a las cosas buenas por malas, a las malas por buenas, según su propia opinión. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Señor, y eso no solo el mundo secular, hermanos, la iglesia en general, le está diciendo a Dios, Señor, nosotros no queremos pedir señal. Nosotros vamos a decidir qué es lo bueno y lo malo. Nosotros no vamos a tentar a Dios porque eso es lo que la ley dice. Nosotros vamos a decidir qué es lo bueno y lo malo y así lo estamos viendo por todos lados. Entonces vean, aquí el Señor está enviando a Emmanuel, Dios con nosotros, y Jesús es el pacto con el cual el Señor está definiendo y restableciendo todo lo que es el testimonio de él mismo sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Cuando el Señor nos habla a nosotros y nos instruye y nos dejamos instruir por el Señor, tiene que cambiar esa figura y esa mentalidad de qué es bueno y qué es malo en nosotros. No según nosotros, según el Señor. Ven esta figura y hasta dónde vamos por el momento, hermanos. ¿Está claro? ¿O tienen alguna duda, algún comentario? Va, ahora les voy a pedir que alguien me ayude a leer del versículo 16 hasta, veamos hasta vamos a ver, sí, hasta el 25, terminemos el capítulo. ¿Quién me ayuda? Del 16 hasta el 25. Gracias, Gerardo. ¿Sí ven la figura lo que les acabo de explicar? Amén. Sí, Gerardo. 16 hasta el 25. Sí, por favor. Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Y acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre, una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente, mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides, que vayan 1000 ciclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Amén. Bueno, aquí tenemos una buena porción. Ahí tenemos un plato con un pedazote de carne que está delante de nosotros y es delicioso porque hay muchísimo. Pero, para resumir, esta es una profecía que se dio en el tiempo de Acaz. ¿Y se recuerdan cuándo fue que llegó el rey de Asiria delante del pueblo de Israel, a Judá?
¿Cuándo fue? ¿Hasta qué momento llegó el rey de Asiria a enfrentarse a Judá? ¿Fue en el tiempo de Acaz? No, Ezequiel. ¿O en el No, tiempo? Ajá, en el ah, tiempo de Ezequías. en el tiempo de Ezequías. Primer principio. Vean esto. Esta es una profecía. Y le dijo, aquí le está diciendo a Acaz, y vendrá el rey de Asiria. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de leer acá. No, Acaz no hizo caso. No siguió la instrucción del Señor. Y entonces el Señor dijo, voy a enviar una señal, pero no para ti, Acaz, sino para los que vienen después. ¿Sí? Y vean esto. Hasta cuando hubo un rey en Israel, o en Judá, mejor dicho, donde quien hubo puesto toda su esperanza, su confianza, y había alcanzado esa estatura delante del Señor por la experiencia, por esa relación que tenía. Hasta ese momento, el Señor permitió que llegara ese rey de Asiria a enfrentarse a Judá. ¿Sí? No antes. ¿Por qué el Señor permite esas cosas? Y eso nos pasa a nosotros también, hermanos. Cuando nosotros llegamos a tener una estatura de confianza, de amor por el Señor, entonces el Señor nos permite que nos enfrentemos a estos enemigos que son más numerosos y más fuertes que nosotros. Siempre va a pasar lo mismo. Y ustedes van a encontrar versículos donde el Señor se encarga de que así sea. ¿Qué es lo que le quiso enseñar el Señor a Ezequías? Tú eres débil, yo soy fuerte. Tú necesitas de mí, necesitas depender de mí. Yo te voy a guardar, yo voy a ir en defensa tuya. Yo seré tu escudo, tu refugio, tú no. Y cuando nosotros, hermanos, nos entendemos estas cosas y comprendemos que nosotros somos débiles, que necesitamos y dependemos del Señor, entonces el Señor se hace grande y nos da esas experiencias y nos dice, pide señal, pide señal. Y nosotros podemos pedir señal, ¿verdad? No importando dónde estemos, no importando cómo estemos, en qué situación estemos. ¿Se recuerdan cómo leímos el Deuteronomio 11, donde dice, no importa de donde ustedes estén, desde ese lugar hallarán a Jehová. Desde ese lugar hallarán a Jehová. Pero tenemos que buscarlo. Acaz no quiso seguir la instrucción y buscar al Señor. Pero vean interesantemente, porque en ese momento, él dice, el Señor, hasta voy a enviar al rey de Asiria, pero lo envía hasta cuando ya había un rey que tenía una estatura, hermanos. Porque ese rey ya sabía a dónde correr, a dónde ir a refugiarse, a quién acudir en defensa, al Señor, a nuestro Dios. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Entonces, vean, vamos a ver. Bueno, aquí habla de un río, de los que estaban del otro lado del río, de los que vivían con el rey de Asiria. Y aquí empezamos a ver esas aguas de ese río. Y vamos a ver ese río más adelante, pero ese río significa también agua. Es agua. Bueno, lo mejor, ¿saben qué? Lo vamos a estudiar. Aquí ya les había puesto esto, pero antes de entrar, vamos a poner atención en esas aguas, ¿sí? Antes de entrar al capítulo 8. Ven el cuadro, ven la escena que acabamos de ver. Ahora estudiamos un poquito esas aguas. Bueno, ¿saben qué? Hagamos algo. Sí, ayúdenme a alguien a leer Isaías 8, pero leamos hasta el versículo 6, por favor. No, perdón, vamos a ver. Sí, no, hasta el 7. Leamos del 1 al 7. Capítulo 8, del 1 al 7. Y ahí vamos a entrar después a ver el tema de las aguas. ¿Quién me iba a leer del 1 al 7? Sí, me siguen sacando. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz,
porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Amén. Léame hasta el 8, hermana, perdón. Léeme el 8 también, por favor. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de su tierra, oh Emanuel. Impresionante. O sea, aquí suena un poco confuso, pero vean, hermanos, esto tiene tanto sentido cuando empezamos a entender quién era Ezequías y quién era Acaz, y que cada uno qué fue lo que hicieron. Y en un momento dado yo me quedé pensando, dije, Señor, tú permitiste que Acaz hiciera lo malo para darnos una lección a nosotros. O sea, la palabra es hermosa y sirve, toda la palabra es inspirada por Dios, es dada por inspiración para nosotros, para instruirnos, bueno, ya saben, ahí según de Timoteos 3, 16, 17, toda la palabra, hermano, todo esto sirve para nosotros. El Señor lo escribió para nosotros. Pero aquí vemos esas aguas, y aquí les puse yo en el versículo 6, vamos a estudiar esas aguas. Dice, por cuanto este pueblo desechó, esa palabra es muy importante, más, ¿qué quiere decir desechó? Despreció, aborrecer, descartar, hacer un desdén, o hacer algo detestable. Eso quiere decir desechó. Y después dice, las aguas de Siloé. Y Siloé, no sé si a ustedes les es familiar, pero en el Nuevo Testamento también se menciona, ¿sí? Y que dice, Siloé, ¿qué quiere decir? Es Siloah o Selah, y quiere decir ser enviado, dejar ir, extenderse, salir, lanzado o lanzar algo. También quiere decir disparar. Eso no se los puse acá, pero ustedes lo pueden buscar y hay más palabras y más definiciones de lo que significa Siloé. Pero aquí después dice que corren mansamente. Esta es otra palabra importante. Y esta palabra es at. Así es como se pronuncia o se dice fonéticamente, no sé cómo será, pero es at. Y quiere decir suavemente, delicado, secreto. Y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Ahora, estas aguas, hermanos, estas aguas son muy importantes, porque vamos a ver en el Nuevo Testamento que esas aguas, había un estanque, el estanque de Siloé, ustedes ya sabrán, ya acordado de esto, pero habla de estas aguas que corren mansamente, ¿sí? Y después habla de que debido a que el pueblo rechazó estas aguas, el Señor va a enviar aguas o ríos impetuosos y muchos. Igualmente va a enviar aguas, pero ya no van a ser mansas, sino que van a ser impetuosas y muchas. Y este es figura del rey de Asiria. Otra vez, el rey de Asiria, figura de Leviatán. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Entonces, vean, vamos a estudiar un poquito de estas aguas. Leamos Juan 9, vamos a ver, 7. Vamos a leer Juan 9, vamos para Juan 9, ahí vamos a ir viendo qué vamos a leer también ahí. Si me ayudan, ahí vamos a leer un poquito de esto. Vamos a ver. Bueno, para resumirles esta historia. Aquí está el Señor sanando a un ciego de nacimiento. Y ahí pues hay una discusión. Bueno, si quieren leamos, si no les importa, así rapidito. ¿Quién me ayuda a leer del Juan 9, del 1 al 7? A ver, Alicia va a leer. Juan 9, del 1 al 7, así rapidito. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.
Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Hasta ahí? Sí. Entonces vean, hermanos, aquí vemos otra vez ese estanque. Y vean, interesante, ahí hasta nos dice la traducción. ¿Vieron qué quiere decir Siloé? Es enviado, ¿sí? Y después dice, fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces aquí hay una figura de esas aguas, hermanos. Esas aguas de Siloé son las que nos permiten ver. ¿Ve? Y vean también lo que dice en el 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, ¿sí? Esas van a ver qué importante es lo que vamos a leer cuando estemos terminando el capítulo 8 de Isaías. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Vimos que en Isaías 7, ahí Isaías profetiza que el Señor iba a enviar que la Virgen iba a concebir un hijo y que iba a ser Emmanuel. Este es Jesús, la luz del mundo. Y las aguas de Siloé representan la forma en que nosotros podemos ver las cosas por medio del Hijo de Dios, por esas aguas. Y van a ver esas aguas más importantes. Yo les voy a leer el resto hasta el 12, dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, y él decía, yo soy. O sea, unos decían, mira, no es aquel, sí, ese se parece, y él mismo decía, no, yo soy. Pero él ya estaba viendo, y él lo conocían todos por ciego, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él le dijo, no sé, ¿verdad? Y este es el enviado. Aquí vemos al ciego enviado. Pero ahora miren, es interesante porque ustedes pueden leer el resto del 13 y ahí toda la discusión porque mandaron a llamar al ciego, mandaron a llamar a los papás del ciego y le preguntaron, mira, ¿y qué estás haciendo? ¿Y quién fue el que te recobró la vista? Porque todo el mundo lo conocía que era ciego. Y papá les dice, miren, él ya tiene edad para hablar, pregúntenle a él. Y después el ciego les empieza a decir a los expertos de la ley o a los doctores de la ley que qué interesante cómo es que ellos no saben quién es este y pues a él lo sanó y ahora él está hablando y ellos no saben dónde está. Y entonces los otros le dicen, miren, pero ¿cómo así tú ya nos quieres enseñar a nosotros? Entonces empieza a haber una discusión. Pero vean lo que Jesús le dice después. Leamos del 35 hasta el 41. Alguien que me ayude a leer del 35 hasta el 41, por favor. Leo yo. Sí, Gerardo. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Hermanos, entonces ahorita ya podemos ver la figura de las aguas de Siloé.
¿Para qué sirven las aguas de Siloé? Primero para ser enviados, pero también para ver. Es el Señor Jesucristo, donde Él es son las aguas para nosotros, para nuestra sanidad. Y por medio de Él, por medio de sus aguas, esas aguas mansas, nosotros vamos a ver. Pero vean lo importante que es cómo le preguntó Jesús. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y vean la palabra que utilizó, crees. ¿Se acuerdan? Esa palabra, y se acuerdan lo que el pastor nos estuvo enseñando el fin de semana, ¿verdad? Creer. Y miren, se recuerdan lo que leímos en Isaías 7, en el versículo 11. Dijo, y le dice en la última parte, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Ahí entra la fe, hermanos. Vean, miren, la palabra es perfecta, es impresionantemente exacta. Y gloria a Dios, hermanos, que el Señor nos está permitiendo ver esto. Pues vean, sigamos estudiando estas aguas. Qué hermoso, ¿verdad? Estas son las aguas que rechazó el rey Acaz. ¿A quién estaba rechazando el rey Acaz? Miren la pregunta cómo la hizo. ¿A quién estaba rechazando el rey Acaz? Alguien que me diga. A Jesús. Amén. Estaba rechazando a Jesús, a ese Emmanuel, a esas aguas mansas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Enviar aguas impetuosas y muchas al rey de Asiria. Y a veces nosotros pensamos de cuando estamos pasando por una dificultad, hermanos, o viene alguien más grande y más fuerte que nosotros, pensamos que puede ser que es algo que no lo ganamos, o que sí puede ser, cometimos un pecado, nos arrepentimos, pero el Señor nos quiere enseñar algo. Pero ya lo envía cuando nosotros ya tenemos una estatura y podemos soportar esa prueba. Y sabemos a dónde correr. Amén. Sigamos estudiando esas aguas. Leamos Juan 4 del 10 al 14, hermanos, por favor. Ahí más atrasito, leamos Juan 4 del 10 al 14. Y ahí vamos a ver, y porque con esto les voy a probar quiénes son las aguas. ¿Quién es las aguas? Amén. ¿O quién es el agua esa que necesitamos? ¿Quién me lee Juan 4 del 10 al 14, por favor? Es este el que tenés, ¿verdad? Sí, ahí lo tengo. Va, voy. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieseis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te dará agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Entonces ahí nos está dando las aguas el Señor. Ahora, todavía no está claro quién es las aguas. Vean esto. Jeremías 2:13. Leamos hasta el 37. Perdón que me brinque ahora Jeremías, pero vean esto. Jeremías 2:13 al 37, por favor. Y esta es la razón por la cual el Señor permite ciertas cosas y lo que está permitiendo hoy en día. ¿Quién me ayuda a leer? Jeremías 2:13 al 37, por favor. ¿Lo leo yo? Sí, porfa. Gracias, Paquito. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva, por cavar por sí cisternas rotas que no tienen el agua. Es Israel siervo, es esclavo, porque ha sido despojado. Perdón, los Paquito. cachorros de los leones. Perdón, Paquito, ¿Sí? perdón, discúlpame, ahí me equivoqué yo. Este versículo No hay del problema. 13. Ahora, por favor, del 35 al 37. Y les pido, por favor, hermanos, que lean todo el capítulo 2 de Jeremías. Sí, perdón, Paquito, que te interrumpa, pero muy largo y no nos va a dar tiempo.
Pero por No, favor, tranquilo. hermanos, lean ustedes el capítulo 2 de Jeremías. Después de que leas el 13, ahí no me da cuenta que había una pausa. Ahora necesito que leas del 35 al 37, por favor, disculpen, hermanos. Ok. Y dices, porque soy inocente, de cierto su ira se desviará de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto mudando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También saldrás de él con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes confías, y no prosperarás por ellos. Entonces, miren, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes leen todo el capítulo 2 y si leen hasta el capítulo 4 de Jeremías, ustedes van a ver al Señor diciendo, ¿qué les he hecho yo para que me traten así? ¿Qué les he hecho yo para que me abandonen? Y esa es una figura de adulterio espiritual, hermanos. Y a veces nos caemos en esos pecados sin que nos demos cuenta. Y aquí nos tenemos que incluir nosotros, hermanos, porque todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Nos dejamos e inclinamos, nos dejamos ir ante otros dioses que son más fuertes o son más sutiles, que nos prometen cosas donde vamos a estar bien, comiendo bien, como vino el rey de Asiria delante del pueblo con Ezequías, a ofrecerles, no van a morir, los vamos a tratar bien, vamos a darles todo lo que necesiten, van a estar en sus tierras y van a tener prosperidad. Una mentira. Pero aquí ve qué es lo que pasa. Si nosotros desechamos estas aguas, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a seguir siendo ciegos y no vamos a ver nuestro propio pecado, porque miren lo que dice el 35. Y dices, porque soy inocente. Y eso es lo que el mundo cree, que no es pecador, que no hemos cometido pecado y que no somos malos. Y dice, de cierto, su ira se desviará de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Y a veces creemos que somos justos, hermanos. Y ya estudiamos que nosotros no podemos justificarnos. Nadie en la tierra ni en la existencia de todo ser humano, en todas las eras y todas las historias y todas las edades, puede justificarse delante de Dios por sí mismo. Necesitamos de un Salvador y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si nosotros no tomamos esas aguas, vamos a seguir con ceguera y no vamos a ver nuestro propio corazón. Y vamos a decir delante de Dios, no hemos pecado. Y ahí es donde vamos a entrar a la otra semana a ver las intenciones de nuestro corazón. Porque a veces nuestro corazón pecaminoso nos dice una cosa, pero el Señor mira otro caso. Y eso es lo que vamos a ver. Cómo nosotros decimos una cosa, pero el Señor ve otra cosa. Y oye otra cosa de nuestro corazón. Y ahí lo vamos a ver la otra semana. Y dice, ¿para qué discurres tanto mudando tus caminos o cambiando tus formas? También serás avergonzada. Y acuérdense que estudiamos que el avergonzador era ese rey de Asiria, ¿sí? Y en el Salmo 119 el Señor nos habla cómo tenemos que responderle a ese avergonzador. Y diré a mi avergonzador, en tu palabra he confiado. Así es como nosotros le tenemos que responder a ese avergonzador. Y dice, también saldrás de él con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes confías. Y a veces nuestra confianza está puesta en ese rey más fuerte y más numeroso que nosotros, donde nos ofreció cosas vanas, pero ahí vamos nosotros detrás de ellos. Y si ustedes ven, vamos a regresar al capítulo 8, hermanos, o al capítulo 7, había abundancia, había prosperidad, había comercio, la gente no le faltaba nada, pero de eso se va a encargar el Señor, de convertirlo en espinos y cardos. Amén. Entonces, estas son las aguas, como estoy probando, que dejaron a mí fuente de agua viva. Son esas aguas de Siloé? Es el Señor Jesucristo. Las aguas vivas que corren dentro de nosotros, con las cuales nunca tendremos sed jamás, es el Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Está claro eso, ¿verdad? Sigamos. Vamos a ver. Entonces, miren, regresemos a Isaías 8. Y ahí vamos a continuar. Bueno, esto ya lo leímos. Y regresemos a Isaías 8 y vamos a continuar.
¿Sí me siguen hasta acá, hermanos? ¿Tienen algún comentario o pregunta? Douglas, esa fuerza mayor de la que se desvía uno de Dios, ese es lo que el mundo te ofrece, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y hoy en día está pasando exactamente eso, hermano. Hoy en día eso es lo que está pasando. El mundo nos está ofreciendo prosperidad, nos está ofreciendo que podemos hacer todo lo que nosotros querramos y podemos amar a las cosas como nosotros querramos y nadie nos tiene que decir nada. Básicamente lo que estamos diciendo, nosotros no necesitamos un Dios que nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo, porque nosotros podemos decidir. Y eso ya está permeado y está metido en las iglesias, hermano. Por eso ya vemos que hay iglesias donde sí, ya somos más permisivos y tenemos que amar al pecador y no podemos juzgar ni condenar a nadie. No estoy diciendo que lo hagamos, pero tenemos que estar bien claros qué es lo bueno y qué es lo malo, no según nuestra propia opinión. Y el Señor juzgará y condenará a todo el mundo. Nosotros no podemos condenar a nadie, pero sí tenemos que tener bien claro qué es lo bueno y qué es lo malo, según la ley moral de Dios. Y delante de eso, miren, hermanos, la otra semana vamos a ver que cuando el Señor hizo la ley moral, el Señor hizo la ley moral y no nos preguntó nuestra opinión. No nos estuvo preguntando, mira, ¿qué pensás de esto? ¿Será que es bueno robar o no? A él no le importó nuestra opinión, simplemente lo hizo y después nosotros vamos a estar sujetos a ese juicio. Y nos va a estar preguntando qué pensamos. Ese es Dios. Y el mundo no entiende que hay una gran diferencia entre ser Dios y nosotros ser creación. Cosa ínfima. Mente limitada, no entendemos nada. Pero el mundo cree que sí es. El hombre cree que es Dios. Amén. No crean que estoy enojado, hermano. Solo quiero ser así bien enfático. Bueno, vamos a ver. Isaías 8 otra vez, ¿verdad? Y nos habíamos quedado en el versículo 8. Vamos a leer ahora del versículo 9 y aquí vamos a entrar a una parte y por favor en que me ayude a leer hasta el 14, por favor. ¿Leo yo? ¿Sí? Del 9 al 14. ¿Leo yo? Sí. Sí, gracias, Nick. Bueno, 9 al 14. Perdón, Isaías 8, ¿verdad? Sí. Sí. Del 9 al 14. Ok. Reunidos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Permíteme, Nick, que solo voy a hacer un... Ahí es raro, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo así? Va a ser confundido todo el consejo de los hombres porque Dios está con nosotros. Sí, correcto. Porque esas aguas de Siloé les van a ser quitadas. El pueblo no va a ver. Van a tratar de reunirse para consejo y van a ser confundidos. Es lo que está pasando hoy en el mundo, hermanos. Cuando uno oye de las guerras que están diciendo, pero ¿por qué sentido tiene lo que están haciendo? Y se tropiezan entre ellos y empiezan a... Miren, solo un ejemplo rapidito. Europa siguió a Estados Unidos para sancionar a Rusia y ahorita se les devolvió ahora el problema y ahora Rusia los tiene con gas cortado porque dicen que no le pueden comprar todo el gas que quieren por las sanciones, por la guerra de Ucrania. Entonces ahora están así porque ya viene el invierno y los europeos no saben ni qué hacer y los alemanes están queriendo salirse de los gringos y los gringos no los dejan, disculpen por la palabra gringo, por los estadounidenses. Y es una confusión y no saben ni qué hacer, hermanos. Y están tan confundidos y ahora no saben cómo justificar todo lo que están haciendo. Otro ejemplo rápido. Hay un gasoducto donde había que darle mantenimiento. El gasoducto es ruso. Había una turbina que había que darle mantenimiento. La turbina es de fabricación canadiense. La enviaron a Canadá y vean la confusión. Después, como los canadienses también estaban dentro del grupo de los aliados que tenían que hacer unas sanciones, cuando dijeron, miren, ya no puedo devolver la turbina porque hay sanciones en contra de Rusia, entonces no les puedo mandar la turbina. Entonces, miren, pero necesitamos la turbina para que ese gasoducto funcione. Sí, pero entonces, ¿qué voy a hacer, va? ¿Sabes qué? No digas nada, mandar la turbina y no te vamos a decir nada. Y mandaron la turbina y pusieron la turbina y empezaron a decir todos contra Rusia. No estoy defendiendo a Rusia, pero diciendo, los rusos nos van a cortar el gas y nos van a dejar sin gas para el invierno.
en una semana ya estaba puesta la turbina, ya estaba funcionando el gas, y ya estaba fluyendo el gas. Pero ese es el nivel de confusión que está en el mundo hoy, hermano. Perdón por los ejemplos, pero así estamos. ¿Qué es lo que está pasando? Poco a poco eso nos va a alcanzar a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Ya hay un problema en el lado de Asia, donde China ya está con intenciones de invadir Taiwán, porque ahora hay un problema ahí, entonces ya puede haber una guerra en Taiwán. ¿Los quiero afligir? No, hermanos, queremos ver la realidad y van a ver lo que vamos a leer ahorita. Es emocionante, hermano. Seguid, Nike, por favor. Bueno, el 11, ¿verdad? 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificado, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Amén. Hagamos una pausa ahí, hermanos. ¿Se dan cuenta lo tremenda cosa que acabamos de leer? Fíjense, pues. Repasemos. De aquí se los puse, miren, en la presentación. En el versículo 11 dice, porque Jehová me habló así con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, ¿qué nos está diciendo ahorita, hermanos? No sigamos las ideas, ni los pensamientos, ni todo lo que está diciendo el mundo, ¿sí? No lo sigamos. Y vean esto, en el 12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Vamos por partes. La primera palabra, conspiración. ¿Qué quiere decir conspiración? La palabra en hebreo es kesher. Y eso quiere decir alianza, confederación, traición. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros caemos en las cosas que nos está mandando el mundo, vamos a caer en esas alianzas, en esa confederación, esa traición ante el Señor. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Y no quiero, por favor, aquí quiero ir con mucho tacto y quiero tener mucha delicadeza con lo que les voy a decir. Pero vean lo que pasó con la pandemia. ¿Qué fue lo que logró el mundo meterle a la gente? Vean lo que dice después acá. A todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo. Amén. Eso fue lo que logró el mundo y todo el sistema de ese mundo, meternos a toda la gente. Temor y miedo. Dos palabras bien diferentes. Dos palabras. ¿Cuánta gente no hay miedo, con mucho miedo y temerosa de la pandemia hoy? ¿Verdad? Esto es bien delicado, hermanos. Y por eso no quiero sentir como que estoy señalando a la gente que está miedosa. Pero tenemos que tener claridad y miren la belleza de la palabra. Cómo nos está hablando y cómo nos está haciendo ver las cosas. No tengamos temor ni tengamos miedo. Vamos a estudiar esas dos palabras porque son dos palabras diferentes. Entonces, pero eso fue lo que logró el mundo hoy. Meternos miedo con la pandemia. Y yo les he explicado que hay gente que solo oye el nombre COVID y se alarman, se asustan porque ya tienen ese miedo. Yo tengo un compañero de trabajo que su mamá vive en Chile y cuando estaba con la pandemia, miren, no salía porque le daba pavor pensar en que se iba a contagiar con el COVID. Tenía pavor y vamos a ver lo que significan esas palabras. Después empezaron las guerras y rumores de guerra y ahora no quería salir ni siquiera al jardín porque creía que le iba a caer una bomba. Pero le estoy hablando en serio, hermano. Y a la señora le han tenido que dar sedantes porque han tenido ataques de ansiedad y de histeria. Y es una señora ya mayor, bueno, mayor entre comillas, ¿no? Como 70 y pico años, casi 80. Pero, hermanos, así está el mundo. Y los que no estamos en el Señor, no podemos caer, o mejor dicho, ¿cómo se los digo? Los que no están en el Señor están peor porque le tienen miedo a esas cosas y no saben qué hacer, no saben a dónde ir porque el mundo se va a acabar. Hermanos, nosotros no podemos ser de ese tipo de gente o esa clase de gente que cae en esos temores o en esos miedos.
Veamos a ver. La raíz kesher es kashar y quiere decir amarrarse física o mentalmente con algo, con alguien. Es atarse, unirse, entrelazarse. Dice conspirar o tejer. Es eso de tejer o amarrarse, es meterse en ese nudo de cosas. Amén. Ahora vamos a estudiar las otras dos palabras. Dice, que aquí en el 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, dice el 13. Y la palabra santificar es kadash, que es de hacer consagrar, proclamar o dedicar. Esa palabra ya la conocemos. Esa también quiere la raíz de la palabra kadosh, que es santuario. Muy importante. Y dice él, vean lo que dice después el resto del versículo. Sea él vuestro temor. Y esa palabra temor es morá o mora. Dice cosa terrible, pavor, miedo, terror, raíz. La raíz es yaré, que quiere decir un temor reverente. Ese es el temor a Jehová. Pero aparte está el miedo, hermanos. Son dos palabras diferentes. Temor y miedo son dos palabras separadas. Amén. Y dice, y él sea vuestro miedo. Y la palabra es aratz. Las mismas palabras que se usaron en el versículo 2. Y aratz quiere decir asombrarse, temer, estar asustado, pavor, aterrorizado, oprimido, temblar terriblemente. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Acuérdense que estamos estudiando que el rey de Asiria es una figura de Leviatán. Y el pastor Carlos nos ha enseñado que el Leviatán agranda las cosas. Y es tan las cosas que nos pone delante que nos quedamos paralizados. El miedo y el estar aterrorizados es estar paralizados. Nos quedamos congelados. Una cosa es temer de Dios, que eso es un temor reverente, porque sabemos a lo que nos atenemos, ¿sí? El temor reverente es, yo temo a la ley porque si yo hago algo malo, voy a tener una consecuencia. El miedo es algo a lo que nosotros no sabemos lo que está pasando. No sabemos lo que tenemos enfrente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos paralizados. Nos quedamos aterrorizados. ¿Y qué es lo que sentimos? Una opresión espantosa. Yo he sentido miedo, hermanos. Yo sé lo que es sentir miedo y también yo sé lo que es también temer. Porque yo sé a lo que me expongo si hago tal cosa. Entonces, si me siguen hasta acá. Entonces, miren lo interesante que es la palabra. Que no temamos y no tengamos miedo a lo que el mundo nos está diciendo. Pero nos está diciendo que el Señor sea nuestro temor y nuestro miedo. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Que el Señor sea sobre todas las cosas. No puede haber nada fuera del Señor. No puede haber nada fuera del Señor. Señor, ahí es donde tenemos todo. Y por supuesto, ¿qué es lo que el Señor siempre dice cada vez que se nos acerca? No teman, no teman. Y vamos a estudiar a partir de la próxima semana, cómo ese temor de Dios, el Señor, según la estatura que vamos alcanzando, ya no es un temor de Dios, sino que se vuelve amor a Dios. Y cuando el Señor nos dice, no teman, ¿qué es lo que echa fuera ese temor, hermanos? ¿Se acuerdan esa palabra? ¿Qué es lo que echa fuera ese temor? El amor. Perfecto, ¿qué? El amor. El perfecto amor. El amor perfecto o el perfecto amor echa fuera ese temor. Ahora una pregunta así capciosa. Ese temor que habla de ese, que es echado fuera por ese perfecto amor, ¿tendrá que ver también con el temor de Dios? Sí. No. Sí, porque es temor a hacer algo que no es agradable para él. O sea, Bien. si nosotros lo llegamos a amar, ese mismo amor echa fuera el temor porque estamos seguros de que si hay algo que a él le va a desagradar, no lo vamos a hacer porque lo amamos. Amén. Esa es una estatura, hermanos. Sí, tenemos que temer a Dios, pero en un momento de nuestra relación con el Señor, llegamos a ya no temer. ¿Por qué? Porque estamos confiados en el Señor. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Ya no tenemos temor, Señor, ya no tengo temor de herirte porque yo ya sé que no tengo que pecar. Entonces, amamos al Señor.
Entonces, ese perfecto amor echa fuera todo temor, incluyendo el temor de Dios. ¿Están escuchando lo que les estoy diciendo? ¿Verdad? Y el Señor va a confirmar y va a dar testimonio de esta palabra. La otra semana lo vamos a ver más en detalle y con más profundidad. Pero vean hasta dónde vamos. Y ya para ir terminando, hermanos, perdón que me extendí. Me siguen hasta acá, ¿verdad? Ahora miren lo que dice Isaías 8. Vamos a ver. Bueno, sigamos leyendo hasta terminar, hermanos. Por favor, al que me dio a leer del versículo 15 hasta el final, por favor. Y ahí vamos a hacer últimos comentarios. Terminamos en el ¿dónde? Sí, en el 14 terminamos. O el 14. Ah, bueno, perdón. Leamos desde el 14, por favor. Leamos desde el 14. Hasta el final. ¿Quién me ayuda? Voy a leer yo. Gracias, Entonces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, wow, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Amén. Hermanos, yo creo que del 14 al 17 no hay mucho que comentar, está clarísimo, ¿verdad? Pero vean esto, en el 18 dice, y aquí los hijos yo y los hijos que me dio Jehová, eso, Isaías tuvo 2 hijos, ahí los pueden ustedes buscar, los 2 por señal. El primer hijo, que es el Maher Salal Hasbaz, dice, quiere decir, el despojo se apresura, o la presa se precipita, ¿sí? Y el segundo quiere decir enviado, si no estoy mal, un remanente volverá. Eso lo pueden leer ustedes en el 7. ¿Sí? El remanente volverá. Esos son los 2 hijos de Isaías y eso es lo que quiere decir cada uno de esos 2, los nombres que el Señor le puso. Pero vean, esto es una figura también de lo que nosotros tenemos que hacer a veces. Y aquí, hermanos, yo quisiera darles una buena noticia, pero nosotros vamos a ser tropezadero para toda esa gente. Cuando quieran venir a decirnos, tenés que hacer esto, tenés que... No, y no, y no, y sí, y no, y yo voy por acá, yo no voy por acá. Y ahí va a empezar, señor, hermanos, la separación y va a empezar la persecución. Se los tengo que decir cómo es. Y no estoy diciendo algo que el Señor me habló, no, en la Biblia está, hermanos. Las cosas no van para mejorar, sino para empeorar. Y cada vez estamos viendo más persecución. Y ya no estamos hablando de solo en los países africanos o los musulmanes. Ya está cerca la persecución para la iglesia en los países democráticos, entre comillas. O sea, nuestro hemisferio. Ya está a la vuelta de la esquina. Las bases, ya toda Latinoamérica, casi todo el Sudamérica está tomado por la izquierda y hay leyes en contra de todo lo que es el cristianismo. Ya estamos cerca, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar en Jehová, como dice el 17. Pues Jehová, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro a la casa de Jacob.
Él escondió su rostro a esa casa, pero a nosotros no. En él confiaré. Más claro no puede estar. Ahora miren pues, vean lo que dice el 19. Bueno, perdón, el 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, ¿qué tenemos que consultar? La ley y el testimonio. Figura de la palabra, que es ley Torah, y testimonio es Tada, ¿sí? Espíritu. La palabra y el espíritu. Y vean lo que dice al final. Y si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Saben cómo dice la King James? No sé, alguien quien tenga la King James que me diga qué es lo que dice la King James. En esa parte, en el 20, el final del 20, ¿qué dice? Alguien que tenga la King James ahí. Ajá, pero ¿qué dice al final? ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿escucharon eso? No, no se oye. A ver. Aquí se los puse, miren, hermanos. En el ¿Qué 20 dice? dice, la ley, Torah, raíz Yará, fluir como agua. Yará quiere decir fluir como agua. Torah, o sea, la ley es Torah, pero la raíz de Torah es Yará, y eso también quiere decir fluir como agua. Y al testimonio es Teudá, precepto, y la raíz es ud, duplicar, repetir, restaurar. O sea, testimonio es volver a repetir o a volver a decir lo que ya se hizo. Amén. Eso es dar testimonio. Y aquí al final dice, en la Reina Valera dice el 60, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En la King James dice, no hay luz en ellos. Eso es lo que dice la King James. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Yo soy la luz. Yo soy esa luz. Entonces, relacionado con las aguas mansas de Siloé. Amén. Entonces, hermanos, bueno, y aquí al final, vean el resultado de rechazar esas aguas y no querer dejar que Dios nos guíe. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey, a su gobernante y a su Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy, hermanos. La gente anda enojada con los gobiernos y ya le está echando la culpa a Dios. Y de aquí dice su Dios, pero yo he oído un montón de cosas que están hablando de Jesús y de que, sí, que ¿por qué Dios permite tantas cosas y tantas injusticias en la tierra y las hambrunas y las guerras y Dios no es justo? Así dicen o Dios no existe, dicen los ateos, ¿verdad? Y cada vez hay muchísima gente que ya está hablando de esos temas. Entonces mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas. ¿Qué es eso? No, el Señor se va a encargar de que no vean la verdad y serán lanzados a las tinieblas. O sea, eso es lo que le espera al mundo, hermanos. Pero nosotros que estamos con el Señor, tenemos que tomar una decisión y seguir al Señor, apegarnos al Señor, poner nuestra confianza en el Señor, siguiéndolo hasta atraparlo y tomar una decisión, según lo bueno y lo malo, según el Señor. Amén. Entonces, hermanos, perdón que me extendí. ¿Hay comentarios? ¿Alguien quería hacer una pregunta? No. Lo que estabas diciendo de la persecución. Y ahí sí que, como dice la Biblia, empieza con la familia, ¿verdad? Porque entre familias se van a estar entregando y decir, este es cristiano, este es cristiano. Sí, hermanos. Y miren, ¿se acuerdan que una vez también lo estudiamos cuando Jesús dijo, miren, yo no vengo a traer paz, yo vengo a traer espada, yo vengo a traer fuego entre las familias? El hijo va a expulsar al papá y etcétera. Entonces, vamos a dejar de grabar acá, hermanos, y después comentamos. Permítame